of his mercy. Amén, porque es grande en misericordia el Señor. Amén. Let us thank the Lord for the multitude of his mercies. Amén, porque es grande el Señor y grande en misericordia. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Hallelujah. Jesús. Amén. Today Psalms 40, Vamos, 1 and 2. vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos 14, 1 y 2. Amén. Verses 1 and 2. Versículo 1 y 2. Salmos 14 y su versículo 1 y 2. Aleluya. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me, and heard my cry. He brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Amén. Es Salmo 40, perdón, del 1 al 2. Amén. Perdón, Salmo 40, versículo del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Amen. Hallelujah. Let Aleluya. us pray. Thank you, Lord. Oramos. Gracias, Thank you, Señor. Lord, for this word. We Gracias, pray, Señor, por Father, tus that you will palabras. speak into our Que hearts, seas tú oh hablando en God. nuestro corazón. Lord, you nuestra know mente, that we Señor. need to hear your voice, oh Sabes, Señor, Father que God. queremos Hear escuchar our tu cry, oh palabra, Lord. Señor, a esta Speak hora, into our Señor. hearts, Habla oh a nuestro Father corazón, God. Señor. Guide lead us, oh Guíanos, Lord. Señor amado. Straighten Que seas out tú, your Señor. paths before us, oh Que Father, seas tú so that delante de everything nosotros, that Señor. you Que seas tú, Señor amado. will be fulfilled by Que the seas might of tú your llenando hand. nuestras vidas, Align Señor, our nuestro hearts corazón, with you, Señor. Que O seas Lord. tu lámpara, Let your Señor, will, tu luz, let your tu plans vida en nuestras be vidas, Señor fulfilled, O amado. God. Que seas tú Align obrando our en nuestras hearts to vidas, you, Señor. O Lord. Que Help seas us, tú, O Lord. Bless ayúdanos, us, O Señor. Lord. Make us a Ayúdanos, Señor. blessing to those Bendícenos, around Señor us. hermano, en el nombre In the name poderoso of de Jesus. Jesús, Señor amado. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Amen. Aleluya. Amén. Hallelujah. Puede tomar su lugar. Amén. Amen. Antes, como siempre, Hallelujah. pido perdón por si me equivoco en algo. Amén. Bendito sea el Hallelujah. Señor. Here we see Aquí hemos visto verse 1. en el versículo 1, It says, I waited patiently for the Lord, dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová and he inclined unto me, y se inclinó a mí and he heard my cry. y oyó mi clamor. Hallelujah. Aleluya. And when did David wait patiently for God? Cuando David esperó pacientemente a Dios, It is written, he brought me up also out of a horrible pit. amén. Y también aquí hemos podido leer en el versículo 2 que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. He brought me up out of a horrible pit. Amén. You read that? Amén. Okay. So David was in a horrible place at one point of time. Amén. En algún momento de su vida, David, amén, estuvo en una situación muy terrible, muy desesperante. Some versions calls it a disastrous pit. Amén. Y en el Salmo 1 podemos decir que él pacientemente esperó a Jehová. He found himself in a very, very, very difficult place. Amén. Y él se encontraba en un lugar muy, muy difícil. It was a place of disaster. Y tal vez era algún lugar de desastres. And he cried out to God. Y él lloró ante la presencia de Dios. He waited patiently. Pero él esperó pacientemente. Hallelujah. Aleluya. Wherever we don't see the work of God, En algún momento cuando nosotros no podemos ver la mano o el trabajo de Dios en nuestras vidas, God wants us to wait patiently. Dios quiere que nosotros esperemos pacientemente. a And Él. what do we do when we wait? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nosotros esperamos pacientemente? Here it is written, David says, God heard my cry. Y aquí hemos escuchado que dice que Dios escuchó mi voz. So while we wait, Así cuando nosotros esperamos we cry out, God. y oramos a Dios, He was in a very disastrous pit. aunque nos encontremos en alguna situación desastrosa, And then it is written, he was in the miry clay. y aquí hemos leído también que dice la palabra, y oyó mi clamor. He was in the miry clay. Del lodo cenagoso. Amén. Y en el versículo 2 también hemos podido leer que dice que de la desesperación del lodo, dice de la desesperación del lodo cenagoso. Amen. Amén. So this verse is talking
two situations. Y en estos dos versículos, David está hablando de dos situaciones. One is the horrible pit, Uno es en un lugar muy terrible. and the second one Y el is segundo- a miry clay. Y el segundo dice del lodo cenagoso. So, what is a terrible pit? ¿Cuál es esa situación terrible? That is when there is no relationship between us and God. Amén. Y eso es cuando una persona se encuentra en una situación donde no hay una relación cercana a Dios. We can say that those who are not saved are in a horrible pit. Amén. Y eso cuando nosotros no somos salvos de algún lugar muy, muy terrible. That is the place where we have no relationship at all with God. Y ese lugar es cuando no tenemos nada de relación nosotros con Dios. But the miry clay Pero ese lodo cenagoso, is a place we have a relationship with God, tiene que ser un lugar donde tenemos que tener relación con Dios. but we are not consistent. It is not the same always. Pero aunque no sea consistente, que no sea lo mismo siempre, pues tiene que haber relación con Él. The horrible pit is when we don't have any relationship Pero with es más God. terrible cuando no tenemos ninguna relación con Dios. Miry clay is where we have a relationship, Un lado cenagoso es cuando no hay nada de relación con Dios. but we are not consistent. Y no somos ni tampoco somos consistentes. Sometimes we pray, Algunas veces oramos, sometimes we obey, algunas veces obedecemos a Dios, sometimes we love God, a veces, muchas veces amamos a Dios, sometimes a veces no lo hacemos. up and down. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. That is the miry clay. Y ese es un lugar cenagoso. We are not stable. No somos estables. Hallelujah. Today we are not going to look at the horrible pit. Ahora no vamos a ver ese lugar cenagoso. We will look at the miry clay. Hoy lo que vamos a ver es la desesperación. When we are in a place where we are not consistent, we are not stable in our fellowship with God, Y si nosotros nos encontramos en un lugar que no somos consistentes y no somos seguidores, verdaderos seguidores de Dios, that is called the miry clay. ese es un lugar de desesperación. It's It's number, it's number 2, right? miry clay is a lodo cenagoso. Oh, es cuando estamos en el lodo cenagoso, perdón. Hallelujah. Aleluya. So we can divide all the world into three. Podemos dividir esa palabra en tres situaciones. People in the horrible pit, Las personas que se encuentran en un lugar muy terrible, they are not saved. que no son salvos, People in the miry clay, o personas que están en el lodo cenagoso, cenagoso, and they have a relationship with God, tienen alguna relación con Dios, but no fellowship with God. The fellowship is not stable. pero que ellos son seguidores de Dios, pero no son consistentes con Dios. Communion, No, no. no hay comunión con Él, But they are saved. pero son salvos. And the third group, Y el tercer grupo, we will look at verse 3. lo podemos ver en el versículo 3, No. Okay, verse 2. He says, y en el versículo dice, He set my feet upon a rock and established my goings. perdón, no es en el 3, sino que en el 2 dice, en el versículo dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. These group of people have a relationship with God Estas personas sí tienen una relación con Dios and have reached stability in their communion with God. y han alcanzado esa estabilidad con la comunión con Dios. No up and down. No son que suben y bajan It's the same always. y que siempre son lo mismo. We see in the book of Daniel, Lo podemos ver en el libro de Daniel. he was consistent. Es una persona consistente. He would come to God morning, afternoon, and Él evening. venía a Dios por la mañana, por la mediodía y por la tarde. His goings was established. His life was established in the ways of God. Él había establecido una comunión con Dios siempre constante. I believe that almost every child of God will go through the miry clay, and if they believe, God will take them to a place of the rock. Amén.
Yo pienso que cuando una persona ha encontrado esa estabilidad con Dios es cuando ya tiene una relación estable con Dios y Dios lo saca de ese lodo cenagoso y lo pone en una roca establecida, le saca sus pies en algo sólido. When we are young in our faith, Cuando nosotros somos pequeños en el Evangelio, we will not be consistent. no somos consistentes. We will be up and down. Somos que subimos y bajamos. Sometimes we will be full of excitement for God, Amén. A veces nos sentimos llenos de la presencia de Dios, but sometimes we'll feel down. pero a veces nos sentimos que estamos vacíos. It's up and down. Es como que están subiendo y bajando. But as God keeps on building us, Pero tenemos que pedirle a Dios, preguntarle a Dios, pedirle a Dios que nos molde, que los moldee cada día. He will establish us on a rock. Amén. Y tenemos que encontrar esa estabilidad en la roca que es Cristo. When does He do that? ¿Cuándo hace esto de Dios? When we wait patiently. Cuando esperamos pacientemente. It's going to take time. Va a tomar una cierta cantidad de tiempo. That is why it says we have to wait patiently. Es por eso que dice la palabra allí, David, We wait- pacientemente. We wait patiently to become stable. Esperé pacientemente para ser establecido. We cry out while we wait. We say, Lord, I want to be established on the rock. Y orarle al Señor y decirle, Señor, quiero ser establecido en esa roca, en esa peña. But if we think Y si nosotros pensamos that it is not possible to be stable, que no es posible encontrar esa estabilidad, if we think that we will always be the same up and down, y si creemos o pensamos que siempre vamos a hacer lo mismo que somos, que subimos y bajamos en la fe, God cannot establish us Dios no nos va a poder establecer a nosotros. because we don't believe He can do it. Porque no creemos, tenemos esa fe que Él lo puede hacer. But we believe, Pero cuando nosotros tenemos fe y creemos and God is going to establish us. que Dios es quien nos va a establecer en esa peña, He's going to make us like Daniel. Él nos va a hacer así como Daniel. He's going to help us have fellowship with Him consistently. Él nos va a ayudar a que nosotros lo sigamos a Él siempre consistentemente. He's going to help us keep His commandments consistently. Él nos va a ayudar a mantener que estemos pegados a sus estatutos, a los Consistent. mandamientos de Él consistentemente. We have to believe that. Tenemos que creer eso. Faith is very, very necessary to grow. La fe es muy importante, muy importante para que podamos crecer. But if we think that everybody is like that, I'm also going to be like that, we will Pero si- always be up and down. Pero si nosotros creemos que todos son así, y si nosotros pensamos que yo voy a ser igual, que suben y bajan, vamos a ser así. No matter how inconsistent we are, No importando qué tan consistentes seamos. if we will wait patiently Pero si nosotros esperamos pacientemente and every day remind God y cada día nos recordamos y le pedimos a Dios and say, Lord, make me consistent in my fellowship with you. y si le pedimos, Señor, hazme consistente para poder seguirte. Help me walk with you. Ayúdame a caminar contigo. Come. Y ese momento va a llegar. Even if the whole world is shaking, Aunque todo el mundo tiemble, se mueva, you will keep on having fellowship with God. nosotros vamos a mantener siempre alabando a Dios. God wants to take us to that place. Amén. El Señor nos quiere llevar a ese lugar. We will never be confused if we are that kind of people. Amén. Nunca vamos a ser confundidos por las personas si nosotros si estamos enfocados en esa peña. Because we are up to date with God always. Porque hasta el día de hoy el Señor siempre He will always prepare us for whatever is coming. nos prepara por lo que viene. He will always prepare us to make the right choices. Él siempre nos prepara para que tomamos la decisión correcta. He will always prepare to make the right responses to life. Amén. Y Él siempre nos prepara para que seamos responsables a nuestras vidas. God wants to take us to that place. Porque Él nos quiere llevar a ese lugar. Because He has called us to be His witnesses. Porque Él nos ha llamado para que seamos sus súbditos. Hallelujah. Aleluya. He wants to show the world how He can work in a human being. Él siempre nos quiere mostrar cómo el mundo trabaja en el ser humano. He wants to show the church how He can build up every individual believer. Amén. Y Él quiere que nosotros nos enfoquemos en lo que Él hace en cada uno de nosotros, la iglesia hace en nuestras vidas.
He wants to make us an example Él nos quiere poner esos ejemplos so that people will pray to God. para que las personas vengan y oren a Oh, Dios. Father, make me like this person. Y oren y digan, Señor, hazme como esta persona. We know that Paul told the church, Ya sabemos que Pablo le habló a la iglesia follow y me le dijo, síganme, as I follow Christ. así como yo sigo a Cristo. God, Paul was so confident Pablo estaba bien confiado en eso, because God had established him. porque Dios era quien lo había establecido a He él. was consistent in his fellowship with Jesus. Y él era consistentemente siempre siguiendo a Dios. God brought him to that place. Y porque Dios ya lo había traído a ese lugar. Nobody becomes that strong in one day. Y nadie puede ser así y fuerte como Pablo en un solo día. It will take time. Eso toma tiempo. That is why God says, wait patiently ¿Por qué Dios nos dice a nosotros que esperemos pacientemente? and cry out to God. Y orándole a Dios. I want to be established on a rock. Y así que hay que orar y decirle, Señor, yo quiero ser establecido en esa roca. Hallelujah. Aleluya. Let us look at Matthew chapter 7, Vamos a leer en Mateo, amén, Chapter 7, 20. capítulo 7 verses 24. y su versículo 24. Mateo 7 y su versículo 24. Therefore, whosoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house upon a rock. Amén. Dice la palabra, como siempre, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Hallelujah. Hallelujah. Here it is he's like a house built upon a rock. Como dice la palabra, que Él nos va a hacer como esa casa que está construida en esa roca. Who is building this house? ¿Quién va a construir nuestra casa, esta casa? Jesus is the one who builds this house. Jesús es quien lo va a construir nosotros, esa casa. So what can we pray? Entonces, ¿qué podemos pedirle? ¿Qué podemos orar? What can we wait for patiently? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar pacientemente? What should we cry out for? Porque tenemos que orarle y orarle al Señor. Lord, build me like a house upon the rock. Y decirle, Señor, constrúyeme como esa casa en esa roca que eres tú. What is the character of this person who is built upon a rock? ¿Cómo tiene que ser el carácter de esa persona que es construida en esa roca? He hears the sayings of Jesus Tiene que escuchar la palabra, lo que Dios dice. and does whatever Jesus tells them. Y eso es lo que Dios nos dice a nosotros, que tenemos que escuchar su palabra. May the Lord help us to make that the greatest prayer of our life. Amén. Y tenemos que decirle al Señor que nos ayude en las oraciones que nosotros le estamos pidiendo a Él. Lord, I want to hear you. Y decirle, Señor, yo quiero escucharte. I want to do what you tell me to Yo do. quiero hacer lo que tú me dices que haga, Señor. Build me up into that. Constrúyeme hasta llegar a ese lugar, Señor. Maybe we are in the miry clay now. Amén. Posiblemente hoy estemos en ese lugar Say no? cenagoso. Amén. Some days we pray, Algunas veces oramos. some days we don't pray. A veces no oramos. Some days we have fellowship with God, A veces venimos a la presencia de Dios. some days we don't. A veces no venimos. How do we know whether we are in the miry clay? ¿Cómo podemos saber si realmente estamos en ese lugar indicado? Jesus himself has given us how this works. Amén. Dios nos habló por Él mismo cómo esto funciona. If we are a person who has consistent fellowship with Jesus, if we have consistent fellowship with Jesus, Si somos consistentes en siguiendo a Dios, we see it in verse 25. aquí lo vamos a ver en el versículo 25. The rain descended, the floods came, the winds blew and beat upon that house, and it did not fall, for it was founded upon a rock. Amén. Aquí lo podemos ver en el versículo 25 de Mateo 7:25. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Hallelujah. Aleluya. The rain is definitely going to come. La lluvia definitivamente va a venir, va a caer. The floods are going to come. Amén. Y los vientos vendrán también The wind will beat on the house. y soplarán en esa casa.
This will happen both to the wise man and to the foolish man. Amén. Eso vendrá siempre a nuestra casa, sea como sea. And when it happens to the wise man who was built by Jesus on the rock, Y cuando eso pase en la casa que Dios ha construido en esa roca, he will keep on hearing the voice of él se va a God. mantener escuchando la voz de Dios. Even in the storm, he will hear the voice of God. Aunque esté en la tormenta, él va a seguir escuchando la palabra de And he Dios. will do what the Lord tells him to Y do. va a seguir haciendo lo que Dios le pida que quiera que haga. And the word of God calls him a wise man. ¿Y por qué el Señor dice, A wise man. Okay, one second. por qué el Señor habla que dice que es un hombre, amén, Prudente. prudente? Amen. Hallelujah. So we have to make a choice. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Do we want to be wise? ¿Queremos ser prudentes Do we want to be foolish? o no queremos ser prudentes? How can we start becoming wise? ¿Cómo podemos empezar a ser prudentes ante Dios? By waiting patiently on the Lord. La única acción es esperar pacientemente al Señor Say, Lord, build me on the rock. y decirle, Señor, construyeme en esa roca. Make that a priority in our life. Hazme que tú seas la prioridad en mi vida. Cry out to God. Llorémosle a Dios. Lord, I want to be a person who hears your voice and does whatever you tell me Amén. to Y do. decirle, Señor, yo quiero ser esa persona que quiere escuchar tu voz y hacer todo lo que tú me digas, seguir tus mandamientos. In the Psalms that we read, En el libro de Salmos lo pudimos leer. David is giving his testimony. David allí estaba dando su testimonio. He was saying, at one time I was in the horrible pit. Él dice que en algún momento de su vida estuvo en una situación terrible. And I cried out to God. Y le lloré a Dios, dice la palabra. He takes us out of the disastrous pit. Y Dios lo sacó de ese lugar desastroso. And we become his children. Y es cuando nosotros venimos a ser sus hijos. We love the Lord, Nosotros amamos al Señor, but we are not yet consistent in our fellowship with him. pero muchas veces no somos consistentes siguiendo al Señor. So we are in the miry clay. Estamos en algún lugar cenagoso. But when we realize that I am not consistent, Pero cuando nosotros reconocemos eso y vemos que no somos consistentes, when we realize that I am not hearing the voice of God, y reconocemos y decimos, no estoy escuchando la voz de Dios, again we start waiting patiently on the Lord. es cuando tenemos que tener que venir nuevamente, pacientemente a esperar la voz de We Dios. make it the goal in our life that we want to be established on the rock. Y tenemos que esperar que Él nos lleve y establezca en ese lugar que es la roca de Él. And we come to God Y consistently. venir a la presencia de Dios consistentemente. Lord, help me. Y decirle, Señor, ayúdame. Take me to the place where I always hear your voice. Llévame a ese lugar, Señor, donde siempre escucho tu voz. I don't want to be lost. Yo no quiero sentirme perdido, I Señor. don't want to be confused. Yo no me quiero sentir confundido, Señor. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Even when the rains come, Aunque así venga la tormenta y la lluvia, Señor. I want to hear your voice Yo and do what siempre- you tell me to do. Yo siempre quiero seguir escuchando tu voz, Señor, para que tú me digas qué es lo que tengo que hacer, Padre. And even when the wind blows against my house, Aunque el viento sople reciamente a mi casa, Señor. even when the floods come up, Aunque venga esas inundaciones, venga, Señor amado. I want to be able to hear your voice. Yo siempre quiero seguir escuchando tu voz, Señor. If we are wise people, Y si somos unas personas prudentes, we will always be prepared to face the rain, the flood, and the wind. siempre vamos a estar preparados en la presencia de Dios cuando venga la tormenta, cuando venga el viento, cuando venga esa agua que rebalsa. Amén. We know it will come once in a while. Sabemos que eso va a venir en algún momento en nuestras vidas. It will come to test us. El Señor, ese momento va a querer probar nuestras vidas. But if we are consistent in hearing the voice of God, Pero si somos consistentes escuchando la voz de Dios, we will overcome all of these things. vamos a salir, amén, en victoria de estas situaciones. And God will entrust us with more responsibility. Y el Señor va a tomar más responsabilidad en nuestras vidas. Hallelujah. Aleluya. Amen. Hallelujah. Amén, aleluya. So God is calling us to a place where we continually hear his voice. Dios siempre nos va a llevar a un lugar
para que nosotros podamos escuchar su voz continuamente y estar establecidos en Él Hear his voice. y escuchar su voz. We are his sheep. Nosotros somos sus ovejas. His sheep hears his voice. Las ovejas escuchan la voz del pastor. If we don't hear his Y voice, si no escuchamos su voz, that means that the wolf has taken us far away from the shepherd. eso significa es que el lobo nos está llevando lejos de nuestro pastor. It is normal for the sheep to hear the shepherd's voice. Amén. Es normal que la oveja siempre escuche la voz de su pastor. It is normal that the sheep don't worry. Amén. Es normal que la oveja no se sienta preocupada. The only job the sheep has to do Solo lo único que la oveja tiene que hacer to hear the voice of the shepherd es escuchar la voz de su pastor and follow him. y seguirlo. That's all that the sheep is supposed to do. Eso es supuestamente todo lo que la oveja hace. The shepherd will plan where the sheep should go. Amén. El plan del pastor es que la oveja tiene que seguir donde él la lleve. The shepherd plans what the sheep should eat. El pastor siempre la va a llevar donde la oveja coma. He plans where the sheep will sleep, Él siempre prepara donde la oveja va a dormir. so the sheep does not have to worry. Así que la oveja no tiene que preocuparse. The sheep only needs to stay close enough to the shepherd Amén. Y la oveja lo único que tiene que hacer es estar cerca de su pastor and hear his voice. y escuchar su voz. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray, Lord. We always quote that verse. Amén. Nosotros tenemos que orarle siempre al Señor y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. My sheep hear my voice. Y porque el Señor dijo, mis ovejas escuchan mi voz. We have to take him upon that promise. Tenemos que tomar esa palabra y hacerlo promesa. Lord, you said your sheep hear your voice. Porque dice, no tenemos que decirle, Señor, tú no dijiste que tu oveja escucha tu voz. I need to hear your voice. Yo necesito escuchar tu voz, Help Señor. me, Lord. Ayúdame, Señor. Teach me how to listen to your voice. Enséñame, Señor, cómo yo poder escuchar tu voz, Señor. I want your voice to be the loudest in my heart. Yo quiero, Señor amado, que tu palabra sea como amor en mis oídos, Señor. Speak loudly into my heart. Háblame, Señor amado, a mis oídos, a mi corazón, Señor. Let every other voice be overcome by your voice. Que sea, Señor amado, que cualquier otra voz, Señor amado, no gobierne mi vida, sino que sea tu voz, Señor. Hallelujah. Aleluya. Let's read Colossians chapter 2 verse 6. Vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Colosenses 2, Verse 6. Colosenses 2, 6. 6, 7. 6 and 7. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Amén. Colosenses capítulo 2, 6 y 7. Amén. Dice la palabra. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Amen. Hallelujah. So here Paul is giving us a pattern. Amén. Pablo aquí nos está hablando, amén. He's saying, Él dice, it is true you received Christ. es verdad que tú has recibido a Cristo. If you receive Christ Y si tú has recibido a Cristo, and do not walk in him, y si tú no caminas con Él, what happens is that we will be in the miry clay. ¿qué significa? Que nosotros vamos a estar en un lugar desviado del Señor. Hallelujah. Aleluya. We receive him. Nosotros lo hemos recibido. Just suppose two people got married, Amén. Hagamos un ejemplo que alguien se haya casado. and if they live in two different houses, Y si ellos viven en diferentes casas, that marriage is not valid, right? amén, esa boda no es una boda, ¿correcto? That happens nowadays. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. We receive Y Jesus si nosotros recibimos a Jesús, a and Cristo, we leave it there. y si nosotros vivimos nuestra vida, But we need to continue from receiving Jesus is only the first step. amén, porque recibir a Cristo simplemente es el primer paso. Then we have to walk with him, walk in him. Amén. Y para contar continuamente en Él, tenemos que caminar con Él, andar con Él y andar con Él. We need to get our roots deeper and deeper into Jesus. Y tenemos que echar raíces más profundo y más profundo en Cristo.
always wanting to know more about Jesus, Amén. Y siempre nos vamos a preocupar en nada. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. wanting to hear His voice Y, more and more, y siempre vamos a querer escuchar su voz más y más. wanting Him to build us up. Y nos vamos a preocupar porque en nada, porque Él siempre nos va a estar construyendo en Él. Here it is written, rooted and built up in Him. Amén. Aquí dice que nosotros somos construidos, somos enseñados por Él. After we receive Jesus, Después que nosotros recibimos a Cristo, we should be excited to grow. amén, tenemos que alegrarnos porque vamos a crecer en Él. You know, sometimes people think that receiving Jesus and taking water baptism, that's all that's needed. Ustedes no han escuchado o no han visto alguna persona que dice que simplemente es bautizarse y recibir a Cristo y bautizarse y es todo lo que tienen que hacer. But here it is written, we have to be rooted in Him. Amén. Pero aquí dice la palabra, tenemos que estar arraigados a Él. How do we get rooted in Him? ¿Y cómo vamos a estar arraigados a Él? Depending on Him for everything. Significa que arraigados significa que nosotros vamos a depender de Él en todo y para todo. Or depending on Him for guidance. Y depende de Él, nosotros vamos a depender de Él para que nos guíe. Asking Him what He wants for us. Siempre hablando y preguntándole a Él qué es lo que quiere de nosotros. If we are in the miry clay, Y si nosotros estamos siempre en su presencia, the miry clay, cenoso, Luca, si nosotros estamos cenagoso. perdón, si nosotros nos encontramos en ese lugar cenagoso, When we are in the miry clay, si nosotros nos encontramos en ese lugar cenagoso, we will always tell God what we want. y siempre tenemos que decirle al Señor qué es lo que nosotros queremos de Él. I want this, I want that. Y empezamos a decir, Señor, yo quiero esto. No. But if we are established on the rock, Pero si nosotros somos establecidos en la roca, we will say, Lord, what do you want? lo que vamos a decir nosotros es, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? What do you want for me? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? How do you want me to think? ¿Cómo tú quieres que yo piense? What do you want me to think? ¿Cómo tú quieres que yo piense? What do you want me to say? ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? What do you want me to do? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? What is your plan for this? ¿Cuál es tu plan para esto, Señor? This is the difference between miry clay and rock. Amén. Esto es la diferencia entre lo cenagoso y estar arraigados a Dios. When on the rock, Cuando estamos en la roca, always about, Lord, what do you want me to think? cuando estamos en la roca, vamos a siempre vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo piense? Always trying to hear His voice. Siempre vamos a tratar la manera de escuchar la voz de Él. Always eager to agree with Him. Siempre vamos a estar de acuerdo en todo lo que Él diga. Always excited to be with Jesus. Vamos a estar siempre con ese alegre, con ese gozo para querer seguir siempre en Cristo. That is built upon the rock. Es cuando nosotros ya vamos a estar construidos en la roca. And que es here Él. it is again written, Aquí lo que vamos a leer nuevamente, we should try or we should desire to be established in the faith. Colosenses. Colossians 2:7. Aquí vamos a leer otra vez que dice que en Colosenses 2:7 dice que somos arraigados y solidificados en Él. Amén. And established in the faith. Amén. Y confirmados en la fe. How should we be established in the faith? ¿Cómo vamos a ser confirmados en la fe? As you have been taught. Amén. ¿Algún momento ustedes han andado por medio solamente por sus pensamientos? One second. Así como habéis aprendido. Confirmamos en la fe. Oh, Verse amén, 7. amén. Seguimos Así leyendo. como habéis aprendido. Continue reading number 7. Mm, Amén. Yeah. Amén, amén. Dice la palabra arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. He wants us to be established in the faith, not as we think, Amén. No es como nosotros pensamos, cuando estamos establecidos no es como nosotros pensamos, but as is taught in the Bible. y sino que es nuestra mente tiene que estar puesta en la palabra de Dios, en la Biblia. That is one thing we should be very, very diligent about. Es donde nosotros tenemos que encontrar muchas delicias. acerca de Always él. prayerfully studying the Word of God Siempre estar preocupados para leer la palabra de Dios. to see if we are our faith is according to what is taught in the Word of God. Amén. Y el que cree en Cristo es porque su mente está puesta en la palabra de Dios.
We should allow God to examine our faith Amén. Y es Dios que nos va a examinar por bajo medio de nuestra fe. and correct us if our faith is not according to the word of God. Y es quien el Señor es la palabra de Dios quien nos va a corregir si nosotros estamos apartados de esa palabra. And then abound with thanksgiving. Amén. Y dice la palabra, y abundando en acción de gracias. Hallelujah. Aleluya. When we are growing properly, Cuando nosotros crecemos, correctly or cuando nosotros crecemos correctamente, como tendría que crecer, we will always be full of thanksgiving. nosotros siempre estamos muy agradecidos en todo. The Holy Spirit will show us the things God has done for us. Amén. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de mostrarlo qué es lo que Él ha hecho por The nosotros. Holy Spirit will show us the things He's doing for us. Y el Espíritu Santo es quien nos muestra qué es lo que el Señor está haciendo por nosotros. He will show us the things He will do for us. Y el Espíritu Santo nos muestra qué es lo que está haciendo Él por And we nosotros. will always be thanking Y God. nosotros siempre, entonces, cuando nosotros vamos a venir con acción agradecidos, con acción de gracias al Señor. That is another way we can know whether we are established on the rock or in the miry Esa es clay. otra manera cuando entendemos que Dios nos ha establecido en esa roca. If we are saved Y si nosotros somos salvos but not established, y no somos establecidos, half of the time or even more, o tal vez la mitad de nuestro tiempo, o tal vez más, the devil will be showing us everything that is going wrong. amén, el enemigo siempre nos va a querer mostrar en qué estamos mal o dónde andamos mal. And instead of thanksgiving, Y le damos gracias. we will always be murmuring. Y siempre vamos a estar murmurando por todo. And these are the things by which we can understand whether we are in the miry clay or on the rock. Son cosas así cuando nosotros tenemos que entender que estamos en el lodo cenagoso o estamos, amén, en las cosas de Dios. Hallelujah. Aleluya. When we discern that we are in the miry clay on any topic, Y cuando nosotros sabemos que estamos en el lodo cenagoso o en alguna otra situación, we cry out to God. lloramos a Dios We wait y patiently tenemos que esperar pacientemente a Él. because we want to be like Jesus. Porque queremos ser como Cristo We want to be consistently like Jesus. y queremos ser consistentemente con Jesús. We want to grow more and more like Jesus. Y queremos crecer más y más y más como Dios. Hallelujah. Aleluya. And when that is our goal, Y cuando para nosotros esa es nuestra preocupación then nobody will be able to misguide us. y estamos dispuestos que nadie o cualquiera nos guíe, See, in Colossians chapter 2, verse 8, it is written, aquí en el libro de Colosenses capítulo 2 y su versículo 8 dice así, vamos a leerlo. beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Amén. Dice la palabra en el libro de Colosenses capítulo 2 y su versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Hallelujah. If we are not focused on getting rooted and built up in Jesus, Si nosotros no nos enfocamos en ser arraigados y ser crecidos o ser edificados por Jesús, if we are not obsessed with getting established in the faith, si no nos preocupamos para ser establecidos en la fe, we can be deceived. nosotros vamos a poder ser engañados. We can be deceived by human philosophy. Podemos ser engañados fácilmente por las filosofías del ser humano. And deception according to the tradition of men. Y vamos a andar según las tradiciones de los hombres. There are so many things that are practiced among believers Amén. Hay muchas prácticas que muchos cristianos están haciendo hoy that are not after Christ. y no son buenas ante la presencia de Dios. That is just tradition of men. Son simplemente tradiciones del hombre. It is not at all in the Bible. Y no están en ninguna parte de la Biblia. And then also these kind of stuff will keep us in the miry clay. Amén. Y hay hombres que eso lo mantienen como un milagro ante los ojos del mundo. Like David, Como David, we all need to pray. amén, él siempre quería crecer.
Examine my heart, Lord. Le decía, Señor, examina mi corazón. Examine the meditations of my heart. Y le decía, Señor, examina mi corazón y meditaba en la presencia de Dios. Lord, examine my faith. Y tenemos que decirle, Señor, examina mi fe. Examine the things I believe. Señor, examina las cosas que yo pienso. And if there is anything that is not after Christ, Y si hay algo que no está, que no es bueno ante la presencia de Dios, take it away from me. sácalo, Señor, quítalo, Señor. Lead me along the right path. Apártame de eso, Señor. We cannot believe just anything. No podemos creer simplemente cualquier cosa. Just because some believer taught that. O simplemente porque algún hermano o hermana nos dijo. Even if all the church is following it, Amén. Y aunque toda la iglesia le esté siguiendo a ese pastor o a ese hermano, we should not blindly follow it. no tenemos que simplemente estar ciego y seguirlo. We should check the word of God. Tenemos que estar seguros y leer la palabra de Dios. Always cry out to Y God. siempre venir ante la presencia de Él. Lord, help me believe what you want me to Y decirle, believe. Señor, ayúdame a creer lo que tú quieres que yo piense, Señor. When we cry out to Him, Cuando nosotros venimos a orar y lloramos a su presencia, the word of God tells us la palabra de Dios nos dice, He pulls us out of the miry clay. Él nos saca de ese lodo cenagoso He establishes on the rock. y nos pone estable en esa roca. He makes us people who will keep His commandments always. Y nos hace como personas que vamos a obedecer sus mandamientos. We will never be confused. Y nunca vamos a ser confundidos. We will always know what God is about to do. Y siempre vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. The most important thing as a child of God, Y lo más importante de un hijo de Dios es, the heart of God. amén, es decirle, Señor, conocer el corazón de Dios. That is minimum requirement. Ese es un requerimiento mínimo. That is what we are called to Es para eso que hemos sido llamados. know the heart of God. Para conocer cuál es nuestro corazón ante Cristo. God's heart is for the good of everybody. El corazón de Dios, eso es para cosas buenas para todos. He is good. Él es bueno. All His plans are for our good. Todos sus planes es para algo bueno para nuestras vidas. And knowing His plans is important for our good. Amén. Y sus planes son más importantes que nuestros propios planes. His plans are revealed in His promises. Amén. Y sus planes nos hacen leer todas sus promesas para nosotros. And His plans are revealed in His commandments also. Y sus planes también es que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Our eyes need to be on His promises. Nuestros ojos tienen que estar puestas en sus promesas. And our eyes need to be on His commandments. Y nuestros ojos también tienen que estar puestas en sus mandamientos. Lord, help me believe Y this. decirle, Señor, ayúdame a creer esto, Señor. Lord, help me obey this. Señor, ayúdame a obedecer, Señor. Establish me on the rock. Establéceme en esa roca, Señor. And let's go back to Psalms 40. Y regresemos a Salmos 40, perdón. And we will look at verse 3. Salmos 40 y vamos a leer su versículo 3. It is written, He has put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear and shall trust in the Lord. Dice la palabra, Salmos 40 y su versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Hallelujah. Aleluya. So when we are established on the rock, Cuando nosotros ya somos establecidos en la roca que es Dios, when the Lord establishes us in consistent fellowship with Him, cuando Dios nos establece en la roca y somos consistentes buscando de Dios, our heart and our mouths will be full of His praise. nuestro corazón y nuestra boca va a estar llena de alabanza hacia el Señor. And it is written here, Aquí lo hemos leído, many shall see it and fear and shall trust in the Lord. amén. Number 3. 3, second part. Le hemos leído en el Señor, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hallelujah. That is how God works. Y es así como Dios trabaja. He will establish, He will pull out people out of the disastrous pit. Amén. Así como Dios nos trabaja en nuestras vidas, Él primero los pone en un lugar, después nos saca de ese lugar cenagoso y nos pone en un lugar establecido por Él. And then He pulls us out of the miry Y clay después nos saca de ese lugar cenagoso and establishes us in fellowship with y Him. nos establece como sus discípulos. He causes us to hear His voice. Porque Él quiere que nosotros escuchemos su voz. We become His image. Amén. Cuando venimos a siempre estar pensando en eso, People will see
God through us. Amén. Muchas personas ven a Dios por medio de nosotros. They will see Jesus through us. Ellos ven a Jesús por medio de nosotros. And they will fear and trust in the Lord. Amén. Porque David aquí dice que él creyó en el Señor, porque muchos verán, dice la palabra. Amén. Hallelujah. So we should cry out to God. Tenemos que llorar ante Dios Wait patiently, never give up. y esperar pacientemente y nunca decaigamos. No matter how many years it takes. No importando cuántos años tome. Because we know it takes time. Amén. Porque sabemos que eso va a tomar tiempo. That is why it is written, wait patiently. Amén. Porque aquí dice la palabra que esperé pacientemente, dice pacientemente esperé. We should never give up. Nunca decaigamos. Always look forward to becoming consistent in our walk with God. Siempre hay que mantenerlos firmes y caminando consistentemente en la presencia de Dios. So that people will see. Para que las personas vean. God will show himself through us. Porque el Señor se mostrará por medio de nosotros a ellos. We will be an example for his grace. Nosotros vamos a ser un ejemplo para su gracia. God will advertise his mercy through us. Amén. Porque su misericordia se va a mostrar por medio de nosotros, para Él, hacia Él. And he will draw other people towards him through us. Amén. Y traerá muchas nuevas personas, nueva gente, para que nosotros podamos seguir avanzando en su presencia. Hallelujah. Aleluya. It will sometimes, Y si a not veces- sometimes, all the time, A veces, no siempre, a veces, muchas veces, it will take troubles, trials, nosotros pasamos problemas, tentaciones, to become consistent, para seguir siendo consistentes, to become stable. para seguir seguir estando establecidos. Let's read James, Santiago, chapter 1, Vamos a leer la palabra del Señor al libro de Santiago, capítulo 1. 2 to 4. Santiago capítulo 1, 2 capítulo to 4. Amén. Libro de Santiago capítulo 1. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith works patience. And let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Amén. El libro de Santiago capítulo 1 y su versículo del 2 al 4 dice la palabra: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hallelujah. Amén. So we wait patiently, Así que tenemos que esperar pacientemente, even when we go through temptations, aunque estemos pasando por esa tentación, because we know porque sabemos that God is using these temptations porque, to make us stable. amén, que Dios a veces usa estas tentaciones para que Él nos pueda establecer más. It is patience that makes us stable. Amén. Y nuestra paciencia es quien nos establece. When do we become patient? ¿Cómo vamos a venir a recibir esa compasión del Señor? When we hear the voice Cuando of God. escuchemos la voz de Dios. Without hearing the voice of Y si no God, estamos escuchando la voz de Dios, we cannot be patient. no podemos tener esa paciencia. Hallelujah. Aleluya. So patience Así que la comes paciencia through temptations. por medio de la tentación. So God builds us up into stability. Amén, porque Dios nos va a edificar y nos va a establecer en su roca. And temptations, trials, problems, all are part of it. Amén. Y todas las tentaciones, todos nuestros problemas o nuestras situaciones que estamos pasando, eso a veces nos sacan de esa paciencia. Trials and temptations are like supplements, vitamins, calcium, this and that. Amén. Y a veces las tentaciones nos hacen estar como apartados de la presencia de Dios. You know, people eat supplements, right? Vitamins. Amén. A veces and muchas personas calcium. toman suplementos como calcio, proteínas, Temptations are like that. y la tentación es casi similar. Tenemos que tomar de eso siempre. Without temptations, we cannot grow. Amén. Y sin esa tentación nosotros a veces no podemos crecer. Without trials, we cannot grow. Sin esos problemas a veces no podemos crecer. So that is how he takes us out of the miry clay. Y eso es quien los saca de la misericordia de Dios. We all know that Daniel was in a country where people were different from him. Amén. Sabemos que Daniel estuvo en ese lugar donde las personas eran diferentes de él. Things were difficult. Pensaban diferente.
He was not in his own country. Amén. Él no estaba en su propia ciudad. He was among people who believed something else. Amén. Él estaba con las personas que creían algo más. He was among people who worshipped idols. Amén. Él estaba con las personas que alababan o cantaban a algo más, a ídolos. He was tempted. Él fue tentado. He was tested. Él fue probado. It is the temptations and tests and difficulties of life that made him cry out to God 3 times a day. Amén. Y esa tentación, esa prueba, lo vino a él a estar siempre ante la presencia, 3 veces al día ante la presencia de Dios. I am pretty sure if life was easy, he wouldn't do that. Amén. Estoy seguro que si su vida hubiera sido fácil en toda situación, él no hubiera hecho eso. His life was real hard. Amén. Su vida era muy difícil. And his responsibilities were very huge. Amén. Y su responsabilidad y su respuesta fue muy grande venir ante la presencia de Dios. And he used his temptations. Y él usó esa tentación He used his responsibilities y él tomó esa responsabilidad to become consistent in his fellowship with God. para venir a ser más consistente ante la presencia de Dios. And he became like a rock. Amén. Y él vino a vino a sentirse establecido en la roca. The rain came, La lluvia vino, the floods came, la tormenta vino, the winds beat el against viento him, vino y lo golpeó, but he was stable. pero él se estuvo estable. He did not fall. Él no cayó. God kept him in the lion's cave. Amén. El Señor lo sacó de la mentira del diablo. All of these examples for us. Todos estos son ejemplos para nosotros, We must use our problems, para que nosotros lo usemos en nuestros problemas, use our trials, para usarlo en nuestras dificultades use our temptations, y usarlo en nuestras tentaciones. use our failures, Amén. Para usarlo en cuando nosotros nos sentimos débiles en la presencia de Dios. to become consistent in our fellowship with Para God. para sentirnos consistentemente en la presencia de Dios. New problem, Nuevos problemas, more fellowship with God. más búsqueda de Dios. New temptation, Nueva tentación, I'll pray one more time. vamos ahora una vez más. I will study the word more. Voy a estudiar la palabra de Dios más. I'll worship God more. Voy a alabar a Dios más. I will fast more. Voy a ayunar más. I want to know God more. Voy a buscar más de Dios. The Lord is going to help me. Y Dios, ¿quién es quien me va a ayudar? Because the word of God says, Porque la palabra de Dios dice, God is faithful. Dios es fiel. He will provide a way out with every temptation. Él nos saca de toda tentación. What is the way out? ¿Cómo nos va a sacar de la tentación? Hearing his voice and obeying him. There's no other Escuchando way. su voz y siguiéndolo a Él y obedeciéndolo a Él. Hearing his voice and obeying him is the only way out of temptation. Escuchando su voz y obedeciéndolo a Él es de la única manera que podemos salir de todos esos problemas y tentaciones. And as we overcome every trial, every temptation by hearing his voice, Y venir a su presencia para escuchar su voz siempre que nos encontremos en ese problema, en esa situación o esa tentación. our friendship with God increases. A mí tener aumentar esa búsqueda de Dios más. We'll get to know how good he is, Y sabiendo que Él es bueno con nosotros. how beautiful his heart is, Qué tan hermoso el corazón que tiene hacia nosotros. how wonderful his plans are. Qué hermosos son esos planes que tiene hacia nosotros. And we will want to spend more time with him. Y vamos a querer pasar más tiempo y más tiempo con Él. So even if there are no temptations, Y si nosotros no tenemos tentaciones, even if there are no trials, y si no hay pruebas, because God has established us on the rock, es porque Dios ya nos está estableciendo en esa roca. we'll keep going back to him Pero siempre tenemos que venir a buscarlo a Él. just to be with him, Siempre mantenernos con Él. just to tell him everything in our heart. Y siempre decirle, confesar todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón a Él. Jesus said, I do not call you servants, Amén. Dice el Señor, yo no te he llamado para servir. I call you friends. Yo te llamo mi amigo. Jesus is our best friend. Jesús es nuestro mejor amigo. He's the one we should be sharing everything with. Amén. Es a quien nosotros podemos compartir todo lo que tenemos con Él. When we speak to him, Cuando hablemos con Él, he will speak to us. Él siempre va a ver nuestro rostro. There's never been a time in my life Amén. Nunca ha habido un momento en mi vida when I spoke to him que yo hable con el Señor and he did not speak back. que Él no me hable de You vuelta. speak to him, Yo le hablo, you tell him everything. así que tú háblale, tú You, dile. you expect him to speak to you, Y espera que Él va a regresar esa voz hacia ti. he will speak to you. Él
siempre te va a hablar. You don't have to worry about how you will hear His Amén. voice. Él no te preocupes cómo vas a escuchar su voz. If you believe, Pero si tú crees, He knows how to speak to you Él in a way you s- understand. Él sabe cómo hablarte de la manera que tú le puedas entender. He'll speak to us through His word. Él nos habla siempre por medio de su palabra. Sometimes He will use a song. Él a veces hasta puede usar una alabanza. He can speak to us through sermons. Él puede hablarnos por medio de una prédica. He can speak to us through dreams, Él nos puede hablar por medio de un sueño, through visions. por medio de una visión. But we have to believe Pero tenemos que that creerlo, hearing His voice que estamos escuchando su is voz. the most important thing in our life. Y eso, escuchar su voz, va a ser lo más importante en nuestra vida. Hearing His voice and doing what He says Y escuchar su voz y hacer lo que Él dice, is the most important thing in our life. Él tiene que ser lo más importante en nuestra vida. And it is God's promise Y para nosotros veamos sus promesas, that He will make us hear His voice. que Él siempre va a encontrar una manera que nosotros podamos escuchar su And He voz. will help us follow Him. Y Él siempre nos va a ayudar a que nosotros lo sigamos buscando a Él. I have always remembered how Jesus said, "Follow me," Yo to His siempre- disciples. Amén. Yo siempre me acuerdo en la palabra del Señor cuando tengo alguna situación, siempre que dice el Señor cuando le habló a los discípulos, síganme. Jesus told John and Andrew, "Follow me." El Señor le dijo a Juan, You know, y Matthew and Andrés, Andrew, a Mateo, a Andrés, a Juan, yeah, and all of them, Jesus just said, "Follow me." y el Señor simplemente le dijo a ellos, síganme. They left everything and followed Him. Y ellos dejaron todo ahí y lo siguieron. And I usually pray, "Lord, please say that to my soul." Amén. Y yo le digo, Señor, a veces cuando estoy llorando, le digo, Señor, háblame, dime así a mi alma, In everything, en todo. just tell me, "Follow me." Solo dime, háblame, dime que te siga, Señor. Jesus told Lazarus, "Come out." Y el Señor le habló a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal. Dead Lazarus came out. Y Lázaro salió. Jesus told the paralytic man, "Pick up your bed and walk." Y el Señor le dijo al paralítico, toma tu lecho y camina. He picked it up and walked. ¿Por qué? Y él simplemente caminó. We only need Him to speak into our hearts. Solo tenemos que dejar que Él hable a nuestro corazón. And if we believe, Y si nosotros lo creemos, if we wait y si patiently, nosotros esperamos if we pacientemente, cry out, y si nosotros le oramos if a we say, Él, "Lord, I am not going anywhere until you speak to me." y le decimos, Señor, yo no me voy a venir de este lugar hasta que tú me hables, Señor. And when He knows that we are really, really serious about hearing His voice, Entonces Él va a entender que nosotros estamos seriamente interesados en querer escuchar su voz. He will speak to Y Él us. nos va a hablar. Hallelujah. Aleluya. And how consistently we hear His ¿Y voice cómo tenemos que ser nosotros consistentemente escuchar su voz? will determine how much we become His witness. Somos nosotros que vamos a determinar qué tanto lo vamos a buscar a Él. People will look at us, Muchas personas nos miran a nosotros and in their heart, y en sus corazones they will say, dicen, "There is a God. allí está Dios. There is a God." De allí está Dios. Hallelujah. Aleluya. In today's world, Y en este mundo, when everybody is looking for a reason to prove that there is no God, amén, hay muchas personas que hoy se están esforzando para probar que no existe un Dios, so that they can live like they want, para poder vivir como ellos quieren, God is looking for people pero Dios está buscando personas who will wait patiently on Him, que esperen pacientemente a Él, who will cry out to Him que lloren, que lo busquen a Él, until He pulls them out of the miry clay, hasta que Él venga y los saque de ese lodo cenagoso, until He established them on a rock, y están esperando que Él los va a establecer en esa roca, so that people will look at them y esas personas están esperándolo. and know that there is a God, Amén. Y saben que hay un Dios. and believe that there is a God, Y creen que ahí está, hay un Dios. that they will believe and receive salvation. David creyó y recibió esa salvación. At the wedding at Cana, Eh, wedding, how do you say? Boda al Cana. Cuando ellos fueron a la boda del Canaán, Mary spoke to Jesus, María habló a Jesús and Jesus spoke to the servants. y Jesús le habló al sirviente. They did what He said. Y María le dijo, haz lo que Él te diga. And it is written, Y si le leemos, when His disciples saw the miracle, cuando los discípulos miraron ese milagro, they believed in Jesus. creyeron más en Jesús.
If there are a few people y si solamente hubieran visto unas cuantas personas who hears the voice of God que escuchen la voz de Dios and does what he says, y hacen lo que Él dice, his disciples will believe in him. amén, sus discípulos van a creer más en Even Él. the children of God will believe in Somos Jesus. hijos de Dios y tenemos que creer en Él. His disciples had to see that miracle. Amén, los discípulos tuvieron que ver ese milagro. There had to be people who would hear his voice and do what he said. Y hay personas que tienen que escuchar su voz para hacer lo que Él dice. Today, God is looking for that. Amén, hoy día el Señor está buscando hombres así. It is not an easy journey. No es un trabajo fácil, It is not that fast, no es algo que va a ser rápido de la noche a la mañana, but God will be with us. pero Dios estará allí con ellos. And it is worth the trouble. Y Él estará trabajando en todos esos problemas. Let us say, Lord, make me like a rock. Y oremos, digámosle, Señor, hazme, Señor, establéceme en esa roca, Señor. Oh, build me up on the rock. Constrúyeme en tu roca, Señor. Help me to hear your voice. Ayúdame a escuchar tu voz, Señor. Help me use every temptation, Ayúdame a usar toda tentación, every Señor. trial, Toda, Señor, problema, toda every situación, trouble, todo problema, Señor. everything that went wrong in my life Todo lo que esté mal en mi vida, Señor. to be established Para on ser your rock. establecido en tu roca, Señor. To reach a place where I can hear your voice Para consistently. alcanzar ese lugar, Señor amado, donde pueda escuchar tu To voz, reach a Señor. place where I can do what you tell me to Para do. poder alcanzar ese lugar, Señor, para hacer todo lo que tú me digas, So that Señor. those around me will see and fear you. Para que tú me puedas guiar, Señor, y llevarme a ese lugar, Señor, que tú me quieres tener, Padre. So that those around me will believe in you. Para que todos aquellos que estén alrededor de mí o vean, Señor amado, que yo crea, ellos puedan creer también en ti, Señor. So that many will have eternal life. Amén, porque hay muchos, Señor amado, que están viendo, Señor amado, So nuestras that many will situaciones. have abundant life. Amén, porque sabemos que tenemos una vida abundante en ti, Señor. Let that be our prayer. Señor amado, esa tiene que ser nuestra oración siempre. Let us pray that for each other. Y vamos a orar siempre unos por otros. Oh Lord, help my brothers. Y decir, Señor, ayuda a mi hermano, Help my sisters. ayuda a mi hermana, Help our children. ayuda a nuestros hijos Hear your voice. para escuchar tu voz, Señor. And do what you tell them to Y do. hacer lo que tú quieras que nosotros queramos que hagamos, Señor. Lord, speak into our hearts. Habla, Señor, en nuestro corazón, Padre. Lord, say, follow me so that we'll follow you. Señor, ayúdame a seguirte para poder seguirte más, Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. What a wonderful promise. Amén. Es una promesa tan linda del What a Señor. glorious hope. Amén. Es una gloria hermosa. A place of consistent fellowship with God. Amén. Hay que continuar siguiendo al Señor. May the Lord help us. Amén. Que el Señor es quien nos va a ayudar. Amen. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amen. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Nuestra hermana suya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y vamos a orar, amados hermanos, para quedar despedidos. Sin antes, amén, bendito sea el Señor, hacerle esa invitación a nuestros hermanos, a nuestros amigos que nos ven por medio de esas redes sociales. Amén. Sea en inglés, sea en español. Are welcome. Come to the shores. We hear every Tuesday service 7 to 9 p.m. Fridays 7 to 9 p.m. and Sunday 10 to 12. We are here. We are ready for prayer. You need to, you want to wait for safe. Come to Jesus. Jesus is the way. Jesus is the road. Jesus is our heart. Come to Jesus. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios, Jesús es nuestro camino, nuestra salvación, nuestro camino, nuestro guía. Bendito sea el Señor. Ven a Cristo, te esperamos. Tenemos servicio los martes de 7 a 9 en inglés, en español. Los viernes de 7 a 9 en inglés y en español. Los domingos tenemos servicio de 10 a 12 en inglés, en español y en malayalam. Bendito sea el Señor. Ven, te esperamos. Aquí está nuestro pastor Rají que puede orar por ti. Ven, Jesús es la salida y es nuestro camino. Amén. Bendito sea. Estamos ubicados en la 6055 Oak Brook Parkway, Norcross, Georgia, 30093. Bendito sea el Señor. Amén. Y así oramos para quedar despedido. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, te damos. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque has hablado nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, que seas tú fortaleciendo, Padre, la vida de nuestros hermanos, nuestro pastor, Señor amado. Todo aquel, Señor, que tiene ese llamado pastor, Señor amado, que seas tú guiándolo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dale fortaleza, Padre, sabiduría, Padre, a nuestro pastor Rají, Señor. Que seas tú usando su vida, Padre, en su ministerio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
Obra, Padre, en nuestras vidas, Señor. Trae almas, Padre. Trae, Señor amado, aquel necesitado, Padre, de tu presencia, de tu palabra, Señor.